Hola, hoy profundizamos en el testimonio de Ricardo, un hombre cuya vida estuvo marcada por una experiencia que lo llevó al borde del abismo, a un lugar que muchos temen nombrar. Su historia no es solo una historia de supervivencia, sino una advertencia, una revelación y, sobre todo, una prueba irrefutable del poder redentor de la fe. Prepárense para escuchar una narración que los confrontará con sus propias creencias, que los hará cuestionar la realidad tal como la conocen, y que, quizás, les abrirá los ojos a una dimensión espiritual que los espera más allá de lo visible. Esta es la historia de un viaje al infierno y un milagroso regreso a la luz. Escuchemos el testimonio de Ricardo. Mi vida era una búsqueda incesante de placer y poder. Desde muy joven, me sumergí en un mundo de excesos, donde las reglas no existían y la moral era una palabra vacía. El dinero fácil, las fiestas interminables, las relaciones superficiales, todo eso me daba una falsa sensación de libertad y control. Creía que era el dueño de mi destino, que podía manipular a las personas y las circunstancias a mi antojo. La ambición me consumía, y no había límites para lo que estaba dispuesto a hacer para conseguir lo que quería. Mi corazón estaba endurecido, mi conciencia silenciada por el ruido de la vida nocturna y el brillo de las posesiones materiales. La espiritualidad era un concepto ajeno, una debilidad para los que no tenían la fuerza para enfrentar la realidad. Me burlaba de la fe, de la esperanza, de todo lo que no pudiera tocar o comprar. Mis días eran una sucesión de decisiones egoístas, de acciones que dejaban un rastro de dolor y destrucción a mi paso. No me importaba nadie más que yo mismo. Era el rey de mi propio universo, un universo construido sobre arena movediza. Y hoy, con la humildad que solo la experiencia más aterradora puede dar, quiero desvelar cómo ese universo se derrumbó y cómo en sus escombros encontré una verdad que me salvó de una condena eterna. Recuerdo con escalofriante claridad la vida que llevaba. La adrenalina de los negocios ilícitos, el poder que sentía al controlar a otros, la euforia momentánea que me daban las drogas y el alcohol. Creía que era invencible, inmortal. Mis amigos eran tan superficiales como yo, compañeros de vicio y de aventuras sin sentido. Mi familia, si es que se le podía llamar así, era un concepto distante, una obligación que evitaba a toda costa. No había amor, no había conexión, solo un vacío que intentaba llenar con más y más excesos. Pero esa vida, aparentemente clamorosa, era una prisión de la que no sabía cómo escapar o quizás de la que no quería escapar, hasta que llegó el día en que la puerta de esa prisión se abrió de una manera que jamás imaginé, revelando un destino mucho más aterrador que cualquier celda terrenal. Mi vida de excesos me llevó por caminos peligrosos. Las deudas se acumulaban, los enemigos se multiplicaban. La paranoia se convirtió en mi sombra constante. Dormía con un ojo abierto, siempre esperando lo peor. La línea entre la realidad y la alucinación se volvió borrosa y mi mente, antes tan aguda, comenzó a fallar. Las drogas y el alcohol eran mi escape, mi refugio, pero también mi verdugo. Me consumían lentamente, robándome la salud, la cordura, la poca humanidad que me quedaba. Mi cuerpo se deterioraba a pasos agigantados. Mi piel se volvió cetrina, mis ojos hundidos y sin brillo. La tos constante, el dolor en el pecho, las hemorragias nasales, eran señales que ignoraba, convencido de que era invulnerable. Me volví agresivo, violento, un peligro para mí y para los demás. Mis amigos se alejaron uno a uno, dejando un vacío aún mayor en mi vida. Estaba solo, completamente solo, en medio de mi propia destrucción. La desesperación me engullía, una oscuridad tan densa que no podía ver la salida. La muerte era una compañera constante en mis pensamientos, una promesa de alivio, de escape. Pero no sabía que el verdadero escape no era la muerte, sino la vida, una vida que yo había despreciado y pisoteado. La noche en que todo cambió, recuerdo que estaba en una de mis habituales orgías de autodestrucción. Había consumido una cantidad exorbitante de drogas y alcohol. Mi corazón latía desbocado, mi respiración era superficial. De repente, un dolor agudo me atravesó el pecho,
un dolor que nunca antes había sentido. Caí al suelo, convulsionando, mi cuerpo traicionándome de la manera más brutal. Escuché gritos, voces distantes, pero todo se volvió negro. Sentí como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo, una sensación de vacío y ligereza al mismo tiempo. Flotaba en una oscuridad total, una oscuridad que no era la ausencia de luz, sino una oscuridad palpable, opresiva, llena de un frío que calaba hasta los huesos. No había sonido, solo un silencio ensordecedor que amplificaba mis propios pensamientos de terror. Me di cuenta de que estaba muerto, y el pánico me invadió. No era el final que había imaginado, no era el alivio que había buscado. Era el comienzo de algo mucho más aterrador. En esa oscuridad, comencé a sentir una fuerza que me arrastraba hacia abajo, una fuerza implacable que me llenaba de terror. No podía ver nada, pero sentía la presencia de innumerables entidades, sombras que se movían a mi alrededor, emitiendo un lamento constante, un coro de desesperación y tormento. El aire se volvió denso, irrespirable, impregnado de un olor nauseabundo a azufre y carne quemada. El frío se intensificó, un frío que no era físico sino espiritual, que congelaba mi alma. De repente, una luz rojiza y tenue comenzó a aparecer a lo lejos, revelando un paisaje desolador. Montañas de escombros, ríos de fuego y figuras retorcidas que se retorcían en agonía. Escuchaba gritos, lamentos, súplicas que se perdían en el eco de un dolor eterno. Eran almas, miles, quizás millones, atrapadas en un tormento indescriptible. Sus rostros reflejaban una desesperación absoluta, un arrepentimiento tardío que las consumía. Vi demonios, seres grotescos y aterradores, que se regocijaban en el sufrimiento de las almas, torturándolas sin piedad. El miedo me paralizó, un miedo que superaba cualquier terror que hubiera experimentado en vida. Comprendí que estaba en el infierno y que ese era mi destino. Fui arrastrado hacia un lugar donde el fuego era más intenso, donde los gritos eran más desgarradores. Vi a personas que reconocí, figuras de mi pasado que habían vivido vidas similares a la mía, ahora condenadas a un tormento eterno. Sus ojos vacíos, sus cuerpos consumidos por las llamas, sus almas gritando por un alivio que nunca llegaría. El arrepentimiento me invadió, un arrepentimiento tan profundo que me hizo desear no haber nacido. Recordé cada pecado, cada mentira, cada acto de crueldad que había cometido. Vi el dolor que había causado a mi familia, a mis amigos, a todos los que había pisoteado en mi búsqueda egoísta de placer y poder. La culpa me carcomía, un fuego interno que era más doloroso que las llamas que me rodeaban. No había escape, no había esperanza. Estaba condenado. Y en ese momento de absoluta desesperación, cuando el último vestigio de esperanza se había desvanecido, un nombre brotó de mis labios, un nombre que había despreciado y ridiculizado durante toda mi vida: Jesús. No sé de dónde vino esa palabra, esa súplica. Fue un clamor desesperado, un grito de auxilio desde lo más profundo de mi alma atormentada, y en el instante en que pronuncié ese nombre, una luz intensa, pura y cegadora, irrumpió en la oscuridad del infierno. No era una luz que quemaba, sino una luz que sanaba, que traía paz. Los demonios retrocedieron, aullando de dolor y rabia. Las llamas disminuyeron, y el lamento de las almas se transformó en un gemido distante. Esa luz me envolvió, me levantó de las profundidades del tormento. Sentí un amor incondicional, una compasión infinita que me hizo llorar como nunca antes. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de gratitud, de un arrepentimiento genuino. Una voz suave y poderosa al mismo tiempo resonó en mi ser, no con palabras audibles, sino con una comprensión profunda. Hijo, te doy una segunda oportunidad. Vuelve y testifica de mi amor y mi poder. Era la voz de Jesús. Yo sabía que era Él. Aquel que yo había negado, aquel que yo había zombado, estaba allí, me ofreciendo la salvación, no por mis méritos, sino por su infinita gracia y misericordia. Senti mi cuerpo sendo puxado para cima, para fora daquele lugar de tormento.
A luz me envolvia, me purificava, me transformava. Eu estava voltando para a vida, mas não para a mesma vida, voltando para un novo propósito. Desperté en una cama de hospital rodeado de médicos y enfermeras. Ellos me dijeron que yo había sufrido una sobredosis masiva y que estaba clínicamente muerto por varios minutos, que era un milagro yo estar vivo. Pero yo sabía que era más que un milagro médico. Yo había estado en otro lugar, un lugar que nadie podría explicar. Mi primera reacción fue de terror. El miedo del infierno aún estaba fresco en mi mente, pero luego, la paz que había sentido en la presencia de Jesús me inundó. Yo estaba diferente. No era más el mismo hombre. La sed por drogas y alcohol había desaparecido. La rabia, la arrogancia, el egoísmo, todo había sido sustituido por un deseo ardiente de conocer a Dios y de servirle. Mi familia, que me había abandonado, vino a visitarme. Yo les pedí perdón, con lágrimas en los ojos, contándoles lo que había sucedido. Ellos estaban escépticos al principio, pero vieron la transformación en mí. Mi madre, una mujer de fe, lloró y me abrazó, diciendo que sus oraciones habían sido respondidas. Comencé a leer la Biblia, a orar, a buscar una iglesia. Encontré una comunidad de fe que me acogió, me enseñó, me ayudó a crecer espiritualmente. Mi vida fue una reconstrucción, ladrillo por ladrillo, pero esta vez sobre la roca firme de la fe. Me arrepentí de mis pecados, fui bautizado y entregué mi vida a Jesús. No fue fácil, hubo tentaciones, momentos de duda, pero la remembranza de aquel lugar y la presencia constante de Dios en mi vida me mantuvieron firme. Yo quería que todos supieran lo que yo había visto, lo que yo había experimentado. Yo quería alertar a las personas sobre la realidad del infierno y sobre el amor y la salvación que solo pueden ser encontrados en Jesús. Hoy soy un evangelista. Dedico mi vida a compartir mi testimonio, a predicar la palabra de Dios en iglesias, conferencias y donde quiera que Él me lleve. Mi historia es una prueba viva de que no hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda perdonar, ni vida tan destruida que Él no pueda restaurar. Mi familia está restaurada, mis hijos me miran con orgullo y mi esposa es mi mayor apoyadora. La paz que siento hoy es algo que nunca imaginé ser posible. No es una paz que viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en mi vida. Yo sé que mi tiempo en la tierra es para cumplir el propósito que Él me dio en aquel lugar de tormento. Yo soy un mensajero, un arauto de la verdad. Mi vida es un milagro, un testimonio de que el infierno es real, pero el cielo también es real, y la salvación está disponible para todos que clamen por el nombre de Jesús. No, hay mayor alegría que ver vidas siendo transformadas, almas siendo salvas, personas encontrando la misma esperanza y paz que yo encontré. Cada día es una oportunidad para agradecer, para servir, para amar. Yo no soy perfecto, sigo aprendiendo, sigo creciendo, pero ahora tengo una fe inquebrantable que me guía, una esperanza que me sustenta y un propósito que da sentido a cada respiración. Mi historia es la prueba de que incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan. Y ese plan siempre es de amor, de redención, de una vida plena y abundante. Si usted está viendo este video y siente que su vida está en un abismo, que no hay salida, quiero decirle algo con todo mi corazón. No importa cuán profunda sea la oscuridad en que usted se encuentra, no importa cuán grandes sean sus pecados, siempre hay esperanza. Esa esperanza tiene un nombre, Jesús. Él le ama incondicionalmente y está esperando que usted lo busque, que usted se arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Él. No tenga miedo de pedir ayuda, de buscar apoyo en una comunidad de fe, de abrir su corazón para la verdad. Mi vida es un testimonio vivo de que el infierno es real, pero el cielo también es real, y la salvación está disponible para todos que clamen por el nombre de Jesús. Si mi historia tocó su alma, yo lo invito a compartirla con aquellos que necesitan oír, a dejar un comentario con su propia experiencia o sus preguntas, y a suscribirse a este canal para que juntos podamos llevar este mensaje de esperanza y
Advertencia a un mundo que tanto necesita. Recuerde, con Dios todo es posible. No se rinda. Su milagro está esperando, y la fe es la llave que lo desbloquea. La historia de Ricardo es un poderoso recordatorio de la realidad espiritual que nos rodea, un poderoso testimonio de que la fe puede rescatarnos de las profundidades más oscuras, transformar vidas y ofrecer una segunda oportunidad, incluso cuando todo parece perdido. Que su historia sea un faro para muchos, una guía para quienes buscan la verdad y un encuentro personal con lo divino. Que la luz de la esperanza brille siempre en sus corazones y que la fe los inspire a creer en lo imposible. Amén.